Estamos en el libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro en el que más el apóstol Pablo explica la gracia y predica la gracia a los judíos que vivían en Roma. Ojo, el apóstol Pablo está en Corinto escribiendo a los judíos que vivían en Roma el libro o la carta que lleva el nombre del título de Romanos. No le escribió a los romanos, es decir, déjame decirlo así y usar el pleonasmo, a los romanos que vivían en Roma. No, les escribió a los judíos que habían sido obviamente esparcidos por todo el mundo, que en ese tiempo vivían en Roma. ¿Sale? Entonces, un saludo para Ivonne, a la prima allá en Estados Unidos. Y ¿desde dónde nos estás viendo? Desde Texas, desde un lugar en Texas. Muy bienvenida, prima. Excelente. Juan Márquez desde Ciudad de México, en nuestro querido México. Y así de Jalapa, Veracruz, Francisca, muy bien. Así, por favor, quien se vaya sumando, cuéntenos desde qué país y desde qué ciudad nos está viendo. Qué emoción poder estar juntos por medio de la tecnología, escuchando la palabra de Dios y recibiendo un bálsamo que seguramente será este tema. Entonces, el apóstol Pablo le está escribiendo a los judíos que están en Roma, que fueron dispersados, ¿verdad?, desde ese tiempo, perseguidos, y algunos teólogos, algunos estudiosos, se refieren a este capítulo 5 como un capítulo difícil de entender, ¿sabe? Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace un gran esfuerzo y una reiteración constante para poderle explicar a los judíos que vivían bajo la ley de Moisés, que tenían pues 1500 años de generaciones, ¿verdad? Desde Moisés hasta Jesucristo, 1500 años, unas 60, 70 generaciones, viviendo solo bajo la ley de Moisés. Y ahora el apóstol Pablo les tiene que explicar la gracia de Cristo en la cruz, ¿vale? Dejamos el capítulo pasado, la semana pasada, en el capítulo 5, fue el último. Hoy vamos a comenzar con el 6, pero déjenme retomar el 5 para saber y recordar cómo terminamos y nos arrancamos en este nuevo. Dice, está diciendo el apóstol Pablo, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí nos quedamos, de eso predicamos inclusive este domingo pasado. Sigamos al versículo 6. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, nos puede seguir, y si no, aquí lo podemos ir leyendo. Dice, porque Cristo, ahora va a explicar esto, ¿verdad? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o sea, por el que es bueno. Dice, mas Dios muestra su amor, y quédese con la palabra amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 5 dijo que el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí vuelve a retomar y dice, alguien pudo haber muerto por un justo, por alguien bueno, pero que alguien muera por pecadores, por injustos, dice, eso solo muestra el amor de Dios. El amor de Dios se muestra para con nosotros, que aún siendo pecadores, Jesús murió, Cristo murió por nosotros. Sigue diciendo el verso 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Se refiere a la ira venidera, se refiere al infierno. Entonces, por el amor de Dios, ya fuimos justificados. Pablo les está explicando el tema del amor de Dios y de la justificación. Verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, el apóstol Pablo introduce el amor de Dios, habla del amor de Dios, habla de la justificación y termina hablando de la reconciliación. Entonces, voy a pedirle que vaya conmigo a primer libro de Corintios, a la primera carta de Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, para poder explicar de otra manera lo que Pablo está insistiendo aquí. Creo que nos va a ayudar mucho. Primero de Corintios, capítulo 1, verso 30. Recuerden las palabras claves que dijimos acá. El amor de Dios, la justificación y la reconciliación. ¿Va? Primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él, está hablando más por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, por el amor del Padre estamos en Cristo Jesús. Dice, el cual, o sea, Jesús, nos ha sido hecho por Dios, o sea, Dios lo provocó, lo permitió, nos ha sido hecho Jesús, nuestra sabiduría, dice. Justificación, nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora está el apóstol Pablo explicándole a los de Corinto que Jesús, el Hijo de Dios, por el Padre, por el amor del Padre que lo llevó a la cruz para nosotros, ahora Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. En Romanos hablamos de amor, justificación y redención. Aquí está hablando el apóstol Pablo otra vez de sabiduría por el amor del Padre, pero introduce la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Esto probablemente usted lo ha leído muchas veces, pero no lo ha entendido a lo mejor completo a la luz de los ojos de la gracia de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús, al subirse a la cruz, Él se convirtió en su sabiduría de usted. Déjame ser redundante, en la sabiduría de usted. ¿Qué significa sabiduría? Entendimiento. O sea que lo primero que pasa cuando tú crees en Jesús y en la obra gloriosa de la cruz, te viene una sabiduría para que se te abra el entendimiento de lo que significó la cruz. ¿Me sigue? Después dice que también fue hecho nuestra justificación. Es decir, ya con el entendimiento abierto, es decir, ya con la sabiduría de Jesús, podemos entender que Jesús en la cruz nos justificó. ¿Qué significa eso? Que nosotros siendo pecadores, como lo explica en Romanos, siendo pecadores y mereciendo castigo, Él siendo justo e inocente, hizo un intercambio. Y entonces, nosotros lo convertimos a Él en pecador porque Él quiso tomar todo tu pecado y el mío. Él se hizo pecador y nos dio su justicia. Entonces nos justificó. Fue hecho nuestra justificación. ¿Qué significa la palabra justo? Podemos equipararla a perfectos. Es decir, que Jesús a los imperfectos y pecadores como nosotros nos convirtió en perfectos. Ojo a esto, delante de Dios. No somos perfectos en la tierra. En la tierra seguimos teniendo una naturaleza carnal, humana, humana, con muchos defectos y errores. Pero se está refiriendo el apóstol Pablo a tu espíritu. El mismo espíritu que nace de nuevo cuando tú recibes a Jesús, ese es el espíritu que, por haber recibido a Jesús, ese espíritu es justificado y entonces ahora eres perfecto a los ojos de Dios. A los ojos de la gente no, nunca lo seremos, pero a los ojos de Dios sí. Entonces
Jesús se hizo nuestra sabiduría, que significa que nos dio entendimiento, para entender que ahora somos justos por la fe, dijimos en otros capítulos, somos justos, pero también dice que fue hecho nuestra santificación, es decir, que nos hizo santos. ¿Qué significa santos? Apartados para Dios. Y después de eso, entonces, también en nuestra redención, Él nos redimió. La palabra redimir significa que alguien nos compró por un cierto precio cuando éramos esclavos del pecado. En aquel tiempo, por ejemplo, que se aprobaba la esclavitud, cuando los ponían a los esclavos en unas plataformas, en la vía pública, en una plaza pública, para ofrecerlos en venta, había gente que pagaba un precio por el esclavo para quedárselo y que siguiera siendo esclavo. ¿Ok? Eso era comprar esclavos. Pero había otro tipo de personas con un corazón generoso y misericordioso que escogían de todos ellos, probablemente a uno o a dos, porque no les alcanzaba para más el dinero, y lo compraban, pero para dejarlo en libertad. Esa compra, el dueño del esclavo no perdía, sino que recibía el pago, pero esa persona, niño, hombre, mujer, anciano, lo que fuese, no iba a seguir siendo esclavo de esta persona porque él lo redimió. No lo compró como esclavo, lo redimió, y redimir significa compré tu libertad. ¿Me sigue? Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Él compró nuestra libertad y por lo tanto nos dio redención. Eso es lo que significa la palabra redención. Entonces, si seguimos la secuencia, podemos entender lo que está significando acá. Él es nuestra sabiduría, nos da entendimiento para sabernos justos, para sabernos también santos, y entonces para sabernos comprados para libertad. Pero te puede quedar más claro por qué puedes tener una relación con un Dios que es 3 veces santo y que es perfecto, porque Jesús en la cruz te hizo perfecto ante los ojos del Padre por el sacrificio de Él, no por nuestras obras. ¿Me está siguiendo? Entonces, no hay nada en la ley de Moisés, en los mandamientos, que te permita a ti ser justo, ser santo, como no lo hay que te permita ser redimido. ¿Me sigue? Todo eso lo hizo Jesús. Todo eso lo hizo el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esa es la gran diferencia entre una predicación, porque la predicación de la mezcla termina, valga la redundancia, mezclando conceptos. Reciben la gracia de la cruz, pero usted tiene que activarla, por ejemplo, dicen, o ganársela con oración, con ayuno, leyendo la palabra, haciendo buenas obras. Entonces, ya no es gracia, porque gracia significa regalo inmerecido. O sea, no te lo mereces, no hay obra que te haga merecer la gracia. ¿Me sigue? Entonces, espero haberme explicado con este 1 Corintios 1:30 y regresemos, por favor, al libro de Romanos y vea lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los judíos, que en su cabeza, por 1500 años y por 70 generaciones, ellos creían en la ley de Moisés. Ellos creían que para poder ser justos tenían que ser perfectos ante los ojos de la ley, pero eso era imposible. Pero ellos creían que llevando un cordero o un animal, pagando el precio, un año más, ya lo lograban. Pero la realidad es que no lo podían lograr. Entonces Pablo, vamos a ver el gran esfuerzo y lo redundante que es para explicarle a usted esto que acabo de decir. Le damos la bienvenida al buen Sergio, a Flor, a doña Betty Carvajal, muchos saludos, a la Pati, por favor. Saludos a todos, a Gaby López, a Daisy Valerio también por acá está. Y les damos un saludo a todos los que se fueron conectando después de. A veces nos puede poner desde qué país, desde qué ciudad, de qué país nos está viendo. ¿Va? Ahora. Entonces,
dice, sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 12, dice, por tanto, ahora va a hablar del pecado, dice, porque ellos todo lo filtraban a través del pecado, la ley les exhibía su pecado y les hacía creer que podían ser limpiados de su pecado si hacían un montón de obras. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo les insiste y les dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, la ley puso en evidencia el pecado del hombre. Desde Abraham y desde el mismo Adán, ya había pecado, pero no había una ley que encuadrara el pecado. Dice el apóstol Pablo que hasta que la ley le habló de la codicia, él no se dio cuenta que la codicia era un pecado. Me sigue. Y aquí dice que al no haber ley, no se inculpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Cristo. Está tratando de explicarles el tema de Adán, el tema de antes de la ley, el tema de la ley y ahora el tema de Cristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y entonces aquí mezcla ya y dice, sí, allá murieron muchos, pero ahora abunda más la gracia por uno que es Cristo. Entonces ya está hablando de amor, de justificación, de pecado, de la ley, y ahora involucra la gracia de Cristo, dice, y con el don, verso 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por eso les dije al principio que algunos teólogos mencionan que este capítulo es difícil de entender, pero imagínense, a la luz de la mezcla con la ley, prácticamente imposible de entender esto. Es hasta que el Señor nos abre los ojos a la gracia que podemos entender cómo el apóstol Pablo está queriendo sacarlos de la ley para traerlos a la gracia y hacer una separación gloriosa y que dejen de vivir bajo la ley, ni siquiera mezclando gracia y ley. ¿Me explico? Pero estamos viendo qué tan difícil le está haciendo al apóstol Pablo poderlo explicar. Entonces tiene que retomar a Adán, tiene que retomar a Cristo y tiene que ayudarlos a enseñarles que si bien ellos saben, todos ellos, que por Adán todos pecaron, ahora les está diciendo que por Cristo todos fueron redimidos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo el verso 18. Puede hacer sus preguntas si tiene interés, y con mucho gusto le podemos dar respuesta. Si no da tiempo hoy, otro día, ¿vale? Verso 18 dice, verso 17 dice, eso está muy interesante, por favor, ponga atención acá. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, y yo quiero insistir en la palabra pues. ¿Qué significa en un texto como este la palabra pues? Que está explicando o reexplicando o va a sacar una conclusión de lo que ha explicado, que explicó, y ya lleva varios versículos explicando y sacando palabras para que ellos puedan entender. O sea, eso quiero que vea. Pero dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, ojo acá, los que reciben en presente la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Estos pequeños versículos traen tantas palabras importantes que cuesta trabajo leerlo de una y entenderlo. Hay que repasarlo. Por eso siempre yo les invito a que lea su Biblia despacio. No corra. No quiera leerla en un año. No le sirve de nada. Tárdese 3 años si quiere, o 4. Pero cada capítulo, cada versículo que no entienda bien, piense, medite, reflexione. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Pablo dice, si por la transgresión del pecado de Adán dice, reinó la muerte, habla de ahora de reinar, dice, mucho más reinarán en vida, y se refiere a ti y a mí, reinaremos en vida, dice, por uno solo, por Jesucristo, no por tus obras, sino por la obra de Él, aquellos, no dice que hacen gracia o que hacen justicia, no, los que reciben la abundancia de la gracia que viene de la cruz, le agrego yo, y del don de la justicia que viene de la cruz. Y eso es algo que nos debe estar abriendo los ojos a la gracia. ¿Quiénes pueden vivir por encima del pecado de Adán? Aquellos que reciben la abundancia de la gracia de la obra de Cristo. Y si hablas de recibir, hablas de eso, de recibir, no de hacer, no de dar, no de servir, no de orar, no de leer, no de declarar, no de profetizar. Nada tiene que ver contigo, ni conmigo. Todo, 100%, tiene que ver con Él. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Recibir. ¿Y cómo se recibe la obra de abundancia de gracia de Cristo? Creyendo en la obra de abundancia de gracia de Cristo y dejando de creer que tus obras te pueden llevar a algún lugar en Cristo cuando fue la obra de Él la que te puso en Cristo. ¿Me sigues? Dice que el Padre, dice, Dios nos muestra su amor, leímos, para con nosotros, en que siendo un pecadores, verso 8, Cristo murió por nosotros. Y ahí explica cómo Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, cosa que no haría nadie en el mundo, solo Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar. Si todavía no te abre Dios los ojos a la gracia, y te parece que estamos predicando igual que siempre, dile, Señor, abre mis ojos a tu gracia. Yo quiero recibir la abundancia de tu gracia. Y luego dice, y los que reciben del don de la justicia. Hace un momento expliqué el tema de la justicia. Yo pecador, Cristo justo, Él hace un cambio conmigo, yo recibo su justicia, yo le doy mi pecado, Él se lo lleva en la cruz, Él muere por mi pecado, resucita y la resurrección me justifica y me hace justo, que significa perfecto, ante los ojos del Padre por el sacrificio de Cristo, no por mis obras. Eso significa recibir del don de la justicia. Entonces, ¿quiénes abundan más? Sí es cierto, por el pecado reinó la muerte, pero ahora reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia de la cruz y el don de la justicia que viene de la cruz. ¿Me está siguiendo? 18. Así que, bueno, ya usó el pues para explicar lo que ya había explicado y ahora usa el así que para volver a explicar lo que trató de explicar hace rato. O sea, él sabe lo difícil que está haciendo o que va a ser para un judío que conoció la ley por 70 generaciones, que ahora crea que ya la ley no opera y ahora opera la gracia de Cristo. Sabe que no lo puede decir en 3, 4 palabras. Por eso vemos al apóstol Pablo reforzando y reforzando y reforzando y comparando y sacando a la luz la ley y la gracia para que les quede muy claro. ¿Va? Verso 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, otra vez Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores cuando Adán pecó, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que la gente se diera cuenta del pecado, qué tan abundante era en su vida. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, esto es glorioso, sobreabundó la gracia. No importa la cantidad de pecado que hayas hecho en tu vida, no importa si abortaste o mataste a alguien o te prostituiste o vendiste droga, no sé, son de pecados muy grandes, mis amados. No hay pecado grande, pecado pequeño, si mentiste, si te drogaste, si robaste, lo que hayas hecho. Ese es el pecado abundante que te dejó la influencia de Adán. Dice, más cuando abundó el pecado en tu vida, sobreabundó la gracia. Es decir, la obra de Cristo en la cruz es sobreabundante sobre tu pecado y no importa la cantidad que tengas de pecado, la gracia de Cristo lo cubre y lo deja sin efectos. Tú, ante los ojos del Padre, si ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tú ya no eres más un pecador, tú ya no tienes una naturaleza caída, tu naturaleza en lo natural es caída, está bien, pero en lo espiritual es llena de gracia. Y esa gracia te permite ser perfecto delante de los ojos de Jesús y delante de los ojos del Padre y del Espíritu Santo, que son los importantes. ¿Me está siguiendo? Y entonces termina diciendo, para que así, 21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que la gracia reine mediante la justicia que viene de la cruz, para vida eterna mediante Jesucristo, dice. Y el tema de la vida eterna no comienza cuando usted muera y vaya al cielo. La vida eterna comenzó cuando usted le dijo sí a Jesús. Sí, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. En ese momento usted nació de nuevo. Nicodemo decía, ¿cómo es posible que alguien siendo viejo pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, tú eres un experto en la ley y no entiendes eso y no sabes eso, y se lo explicó. Nadie puede nacer de nuevo si no nace del agua y del Espíritu. Y es ahí donde, al creer en Jesús y en la obra de la cruz, estamos naciendo de nuevo en nuestro espíritu. Tu espíritu es el que se convierte en un bebé espiritual. Tu carne puede tener 15, 20, 30, 40, 50, 80 años, tu carne, pero tu espíritu nace de nuevo. Y es con el que va a trabajar el Señor, porque a través del espíritu es que le va a dar instrucciones a tu alma, que es tu entendimiento, tu voluntad y tus emociones, para que tú puedas en esta tierra reinar, gobernar tus áreas, gobernar tu vida, tu salud, tu matrimonio, tus finanzas y todo por la obra de Cristo, no por tus capacidades. ¿Me estás siguiendo? Y entonces la gracia reina en nosotros por su justicia, por la obra de justicia de Jesús en la cruz, y eso nos aparta totalmente del pecado. Amén. Es triste, mis amados, que para mucha gente el pecado, creen hasta el día de hoy que por culpa de Adán ellos son pecadores. Creen que por culpa de Adán, lo creen perfectamente bien, sin dudar, que son pecadores, que están llenos de maldiciones porque sus generaciones pecaron y porque Dios visita la maldad de los que pecaron hasta la tercera y cuarta generación. Eso lo creen perfectamente bien y no tienen duda de eso. Pero no pueden creer que Jesús vino a quitar todo esto de Adán
y a decirte, yo te hago justo, yo te hago santo por mi gracia y mi amor a ti. Eso les cuesta trabajo creer. Entonces, pero a otros, a los que estamos aquí en esta iglesia y en este estudio bíblico, sí nos es fácil creer que ya no somos pecadores, aunque en la carne lo seamos. La palabra le habla a tu espíritu. Y es tu espíritu el que es justificado, el que es santificado, el que es redimido, que va a llevarse a tu alma al cielo. El espíritu volverá a Dios que lo dio. Tu carne, tu cuerpo quedará en la tierra hecho polvo. Después, cuando venga Cristo por segunda vez, volverá a juntar cuerpos llenos de gloria. Pero tu espíritu y tu alma estarán en el cielo cuando mueras. Pero ahí no comienza la vida eterna. La vida eterna ya comenzó cuando usted le dijo sí a Jesús. Yo tengo mi fecha clara, 17 de abril del año 2004, acepté a Jesús definitivamente como Señor y Salvador. Ahí nací de nuevo, 2004. O sea, yo tengo 18 años, 19 años de haber nacido de nuevo, apenas. Y ha sido maravilloso y glorioso entender que la vida eterna ahí comenzó para mí. Y ahora entender que reinaremos en vida por su gracia y su justicia los que recibamos en fe o por fe su gracia y su justicia y su redención conforme a la palabra del Señor. Amén. Eso me parece maravilloso y glorioso.